Bueno, como les contaron, yo soy Isabela Cavid, yo soy residente de la Universidad CES, también soy egresada médica general de la Universidad CES, y esta charla la habíamos hecho ya previamente con la doctora Marta Vallejo en un simposio para el Hospital General de Medellín. La doctora Marta Vallejo es cirujana general, es máster en cirugía de pared abdominal y también magíster en epidemiología. Y como les comentamos, pues ella no pudo estar presente por una calamidad, pero como es una charla que ya llevamos presentando en conjunto, estoy acá para presentárselas. Es primera vez que conozco este grupo, no sabía que ustedes hacían este tipo de reuniones, lo cual me parecen súper bacanas. Entonces estoy muy feliz de estar acá y lo bueno de esta charla, lo que quiero que se le queden son las ideas más importantes, tanto para presentarse al examen de residencia, que tengan esos puntos claves que probablemente les van a preguntar en el examen, pero también cuando sean médicos generales, ustedes van a ser la primera instancia que estos pacientes se van a presentar y ustedes son los que lo van a valorar. Y es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta charla, porque son cosas muy obvias y van a ver que esta charla uno dice, pues sí, es verdad, pero que al momento de uno estar evaluando al paciente se les olvida. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. El objetivo entonces de esta charla va a ser hablar primero de qué es un abdomen agudo, pero también hacer énfasis en las poblaciones especiales, aquellas en las que el diagnóstico y específicamente el manejo va a ser diferente, que son pacientes adultos mayores, embarazadas, inmunosuprimidos y obesos mórbidos. Para empezar, lo primero que tengan claro es que el abdomen agudo no es un diagnóstico. Entonces, no quiero que ninguno de ustedes, cuando salga su práctica médica, pongan como diagnóstico en las historias clínicas abdomen agudo, porque eso no es un diagnóstico. Lo que es el abdomen agudo es un término médico que hace referencia a ese dolor intenso que lleva al paciente a consultar al servicio de urgencias. Simple, es eso. Y es importante conocerlo porque el tiempo en esta patología va a ser muy importante. El tiempo del manejo oportuno va a cambiar de un paciente que llegue con abdomen agudo y que lo podamos intervenir a tiempo a ese paciente que se me va a complicar. Digamos. ¿Qué es entonces el abdomen agudo? Es muy importante la fisiopatología. Ustedes van a ver muchas enfermedades y mi consejo es que siempre se la aprendan desde el enfoque fisiopatológico para entender todo lo que es la patología que vamos a estudiar. Hay tres mecanismos muy importantes del abdomen agudo. Empieza con un mecanismo inflamatorio. Hay alguna causa, que son múltiples, que va a generar y desarrollar una cascada inflamatoria, citoquímicos que se van a liberar, todas las prostaglandinas, y esto me va a generar dos momentos. El agudo, que va a ser un momento mecánico, que va a basarse en la contracción mecánica de las estructuras, como va a ser todas las vísceras, todo su peritoneo visceral y parietal, y esto que me va a generar el dolor. Y si yo no la intervengo, se me va a ir a la segunda causa, que es mi momento isquémico. El abdomen agudo, cuando no es intervenido oportunamente, por eso es tan importante el tiempo, va a evolucionar en un momento isquémico, que es por la disminución del flujo arterial efectivo, que va a generar una cascada de coagulación y me va a disminuir y me va a generar una hipoxemia en todos los órganos. Y ahí es que me genera la perforación, todas las complicaciones como hemoperitoneo y que me puede llevar hasta incluso la muerte del paciente. Digamos, por favor. Para antes de entrar y saber qué es un abdomen agudo, yo tengo que tener en cuenta que hay tres tipos de dolores. Y son muy fáciles y sencillos de saber y no se los tienen que aprender de memoria, porque es obvio. Primer tipo de dolor, la víscera. ¿Qué me va a doler? La víscera, y no es la víscera como tal, sino que hay una capita que rodea cada una de las vísceras. El hígado tiene una capita, el riñón tiene otra, la vesícula tiene otra, y cuando el órgano como tal se inflama, se va a inflamar esa capita. Y eso se va a llamar dolor visceral. Cuando ya hay una inflamación mucho más generalizada, que ya me inflama varias de las capas, el dolor va a irse desde una capa específica a otra capa que está más arriba, que es la capa parietal. Es un dolor parietal. Y cuando es un dolor ajeno, referido, que es, no está donde está el órgano como tal, sino que se va en diferentes partes, es un dolor referido. Hay mucha confusión como esta, porque cuando uno lee el tema y cuando uno lo piensa, uno dice, bueno, si se me inflama la capa visceral, que es la que tiene cada órgano, pues el dolor va a ser más específico. Y si es la parietal, que es la capa que me rodea todos los órganos, pues el dolor va a ser más difuso. Es lo que uno tiende a pensar. Pero no es así, es al revés. Entonces uno como se aprende esto fácil, cuando se los pregunten en los exámenes, cuando estén viendo al paciente, es muy claro. ¿Dónde están los órganos? Profundos. ¿Dónde está el hígado? Profundo. ¿Dónde está el riñón? Más profundo aún.
¿Y qué se va a inflamar? La capa de ese órgano. Pero eso es tan profundo en el paciente que el paciente no te va a referir que dónde le está doliendo exactamente. Él te va a decir que tiene taquicardia, que está sudoroso, porque la capa profunda es la que se me está inflamando. Cuando se me inflama esa capa profunda y yo no intervengo porque es inespecífico el dolor, ya se me empieza a inflamar la capa superficial. Y ahí ya sí el paciente me va a referir dónde le está doliendo. Entonces, claro, la capa del apéndice se le inflamó, se le empezó a inflamar más, y ahora ya está en la parietal. ¿Y dónde le va a estar doliendo? Ya en la pared de la fosa ilíaca derecha. Ahí es donde el paciente me va a decir, me está doliendo acá. Y no ahí ya sabe que es más específico, porque es el dolor parietal el que me está diciendo. Entonces, visceral, inespecífico, parietal más específico. Y el visceral se llama esplácnico. Muchos exámenes lo refieren como esplácnico. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, para eso hay que saber la inervación y es muy importante para saber el dolor referido. Y es la inervación de la pared abdominal, que es un tema que da pereza estudiar. Yo sé, uno se salta siempre la parte de la inervación cuando está estudiando algo. No se lee irrigación vascular, venosa, irrigación y los linfáticos también. Pero es fácil de aprender. La inervación se da por algo que se llama plexo celíaco. Y eso se lo van a poner en todos sus libros. El plexo celíaco le llegan 3 ramas esplácnicas, que son la inervación simpática, y una rama parasimpática, que es el vago derecho. En los exámenes les van a preguntar, ¿qué rama se puede cortar en una cirugía? ¿La rama vagal izquierda o la rama vagal derecha? Y con esta información que les estoy dando ya saben que es la izquierda, porque la derecha es la que va a dar todas las ramas parasimpáticas de toda la pared abdominal. Y de ahí es donde va a venir el dolor referido. Pero primero entonces pasemos al dolor visceral. El dolor visceral, como les digo, va a ser inespecífico. ¿Y yo cómo sé de dónde viene el dolor visceral? También es importante la embriología. Entonces uno siempre cuando lee también es algo que uno se salta. La embriología para allá. Pero es importante entenderla porque la embriología es la que nos va a dar el dolor visceral. Ustedes saben que hay un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. Y de ahí es donde yo me voy a basar de mi dolor visceral. Todo el intestino anterior, que es duodeno, estómago, toda la parte superior de mi tracto gastrointestinal, me va a doler en el epigastrio, en lo que ya es intestino medio, como lo dice la imagen, el intestino delgado y el colon ascendente, y parte del transverso me va a doler, como lo vemos en la imagen, en la parte medial, y ya inferior va a estar lo que es el colon, pero cuidado que es el colon descendente y el parte del transverso izquierdo, y nunca olvidar los órganos pélvicos. Tampoco olvidar el riñón y todos los órganos del sistema urinario que también van a doler en esta parte. Listo, digamos. El dolor parietal, como les digo, entonces es ya más específico, porque la inflamación hizo un camino, imagínenselo como un caminito, me dolió el órgano y empezó a hacer un caminito hasta la parte de la pared abdominal, y ahí es donde yo voy a saber la especificidad del órgano. Y por eso acá es importante la anatomía, porque según la ubicación del órgano que yo esté evaluando, es donde voy a saber qué operar. Entonces, sabemos que en el cuadrante derecho superior, ¿qué órganos van a estar? Siempre dicen vesícula, pero ¿qué? No olvidar el pulmón, parte del pulmón también está ahí, hay procesos y abscesos pulmonares que duelen en esta parte, todo lo renal también yace ahí, los abscesos hepáticos, ¿dónde duelen? En esta parte. En el epigastrio siempre nos enfocamos con el estómago, pero ¿qué pasa de las estructuras vasculares que pasan por acá? Aquí también una disección aórtica puede doler, y es algo que también olvidamos mucho en el momento de hacer el examen físico. En la parte suprapúbica, tener siempre en cuenta en las mujeres todo el diagnóstico diferencial de las partes ginecológicas que siempre olvidamos. Y algo que les quiero recordar, porque ustedes van a ser médicos generales en urgencias, que siempre que duele en la fosa izquierda, diagnóstico, diverticulitis. Y nunca piensan que es un paciente que puede tener una urolitiasis. Entonces nunca examinan todos los síntomas urinarios, no hacen una buena anamnesis, un buen interrogatorio, porque siempre tenemos en la cabeza diverticulitis. Y si es una paciente femenina, también nos olvidamos de los ovarios. Una torsión ovárica puede afectar esta parte del abdomen. Entonces mi recomendación, y algo que también me ha pasado a mí cuando era médica general y como residente también, que es peor, es siempre acordarnos que no todo es del sistema intestinal, estómago y vesícula, que también hay muchos más órganos que tenemos que evaluar y que no se nos pueden olvidar, que es muy común que lo hagamos. Y nunca, por favor, olviden las partes vasculares en el examen físico. Y el dolor referido. Como vemos, toda la inervación parasimpática, que ya se la saben para el examen, es esplácnica,
y toda la parasimpática es del vago derecho, todo esto de dolor va a venir a darme un dolor referido. ¿Y qué es eso? Es que el paciente llega y me dice, es que me duele atrás, mucho atrás, estoy con un dolor horrible, y uno siempre piensa, no, este man tiene que tener alguna lumbalgia, una hernia discal normal. Y mentira es que tenía un absceso hepático, porque como vemos en la foto, todo el hígado y la vesícula biliar me puede doler en la parte derecha, pero también en la espalda por el dolor referido. Todo lo que me toma el corazón, todo el miembro superior también puede venir de ahí. Todo lo urinario me puede comprometer todas estas zonas, por eso que siempre decimos que es una diverticulitis y era una urolitiasis. Y es muy común y lo van a ver. El paciente es quejándose de dolor. Yo no sé si alguno de ustedes ha sufrido un cálculo renal, pero eso duele muchísimo y uno piensa que el paciente está irritado, que eso es para cirugía. Y como ustedes van a ser los primeros que lo vean, ustedes van a ser el que oriente al profesor al diagnóstico. Ustedes son los que le van a decir qué creen que tiene el paciente. Entonces, nunca olvidar todos los cálculos renales que el paciente puede presentar como si fuera un abdomen irritado, pero es simplemente un dolor referido que el paciente tiene. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Uno piensa abdomen agudo y piensa en tomografía, siempre. Y el abdomen agudo nunca es un diagnóstico imageneológico. El abdomen agudo es un diagnóstico por examen físico. Y el examen físico empieza desde el interrogatorio. El paciente cómo ingresó, caminando o estaba en silla de ruedas porque el dolor no lo dejaba caminar. ¿Cómo me está hablando? ¿Se le está quedando sin aire por el dolor o el paciente es capaz de hablarme? ¿Se está tocando en alguna parte específica o el paciente está tranquilo? Desde el interrogatorio yo sé qué el paciente tiene. El examen físico no es solamente el abdomen. Entonces, como tiene abdomen agudo, vamos a revisar el abdomen y se nos olvida lo otro. Un abdomen agudo puede ser oncológico y el paciente va a tener múltiples ganglios, no olvidarse de los ganglios. Puede ser una obstrucción intestinal. ¿Y dónde vienen las obstrucciones intestinales más comunes? De hernias inguinales. Entonces, revisar la parte inguinal, revisar todo el sistema urinario. En mujeres hacer tactos vaginales, no olvidar hacer tactos rectales. Yo sé que no nos gusta, pero muchas veces el diagnóstico viene del examen físico, por pereza no lo hacemos y termina en una tomografía. Entonces, tratar de recordar, el examen físico es el diagnóstico de un abdomen agudo. Los laboratorios, uno está acostumbrado a pedir hemograma, PCR, iones a todo el mundo, pero ¿saben por qué lo están pidiendo? Cuando les llegue el resultado, ustedes saben cómo lo van a interpretar o por qué lo están pidiendo, y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cada vez que pidan un laboratorio en específico. Porque si piden muchos, se van a confundir, no van a saber el diagnóstico, no van a saber por qué lo están pidiendo y simplemente el resultado no les va a importar porque no van a tener una orientación. Y la imagen es lo último, vean. Empezamos desde un interrogatorio, un examen físico, laboratorio y por último la imagen. Entonces, no pensar que una imagen me va a hacer un diagnóstico de un abdomen agudo, porque hay pacientes, como en todos los libros que ustedes van a leer, inestables, estables. Y a los inestables no tienen tiempo de hacer una imagen. Incluso, no sé si ustedes han visto cómo hacen una resonancia magnética, pero puede demorarse hasta 1 hora para realizarse. Y un paciente con un abdomen agudo no tiene esa espera. Entonces, no llegar hasta la imagen para yo hacer el diagnóstico. Sigamos. Los signos, si quieren le toman una fotico a la presentación porque acá están todos los signos de abdomen agudos muy comunes que se los van a presentar en los exámenes. Estos signos fueron realizados en una época donde, digamos, como tal, las imágenes no estaban tan disponibles, la tomografía no era disponible, entonces uno se tenía que basar mucho en la clínica del paciente. Lastimosamente, nos hemos olvidado de la importancia de los signos al examen físico y nos hemos orientado mucho a solamente realizar tomografía. Mi invitación es que no los olviden, que ustedes sean médicos generales diferentes a los actuales, que no pidan tantas imágenes porque no saben cómo orientar a un paciente desde el examen físico. La verdad, el examen físico es lo que me dice el paciente que tiene y muchas veces ni siquiera la tomografía es necesaria. Pero también lo que quiero que se lleven es que no todos los signos son apendicitis y hay que saber cómo interpretarlos. Entonces ustedes están haciendo un Murphy, saben que el Murphy no es de apendicitis, es de vía biliar, y es un paciente que está con dolor y simplemente le tocan el hipocondrio derecho, dolor positivo. El Murphy no se valora así. El Murphy es con la inspiración del paciente porque hacemos como un dolor parietal. ¿Qué hacemos con la inspiración? El diafragma baja, porque estoy expandiendo toda mi cavidad torácica, y lo que hace es que los órganos abdominales están más cerca de la pared, que es lo que yo busco con mi dolor parietal. Entonces, esa aproximación de órganos me está haciendo como un dolor parietal y cuando yo palpo,
está tan cerca que el paciente para la respiración. Suspende la respiración y ese es el Murphy positivo. No es que me toque y me duele, porque en este momento yo puedo tocar a alguno de ustedes duro y les va a doler y seguramente no tienen nada. Entonces hay que saber hacerlos, pero si saben hacerlos, si saben cómo interpretarlos, van a hacer el diagnóstico oportuno en estos pacientes. Y saber que no todos van a ser de apendicitis y cómo hacerlos. Por ejemplo, hay uno muy común que es, bueno, el iliopsoas también. El iliopsoas no es solamente de apendicitis, me habla también de un absceso en el psoas por anatomía. Ustedes saben que el psoas es un músculo que está muy adyacente a estos órganos. Y si me duele ahí es porque debe haber algo ahí. No es porque el apéndice está heladito y me duele el apéndice, no, es porque el apéndice hizo un absceso que está comprometiendo el psoas y por eso es este signo. Entonces hay que saber interpretarlo. El obturador, que es cuando le golpeamos el talón al paciente, siempre preguntar dónde le está doliendo, porque muchas veces lo hacen, el paciente dice au y dice listo, apendicitis. Cuando llega el profesor a evaluar el paciente, hace el mismo, ¿dónde le está doliendo? En el pie. Listo, entonces no es apendicitis, sino que es articular. Sigamos. Y los paraclínicos. Si ustedes están pidiendo un paraclínico, saber por qué lo están pidiendo. Yo estoy pidiendo una hemoglobina para que en un paciente de abdomen agudo, no es para saber si tiene anemia, para ver si tiene un sangrado agudo. Si sale un paciente con una hemorragia del tracto digestivo y sale una hemoglobina en 4, tengo que actuar rápido, a un paciente que tiene un sangrado digestivo y tiene una hemoglobina en 14, que me da mayor espera. Los leucocitos, que hay que saber interpretarlos muy bien en cada población, como vamos a hablar más adelante, pero los leucocitos me habla de un proceso séptico de los pacientes. Los iones, nunca olvidar el magnesio y el fósforo. Uno siempre pide los básicos, sodio, cloro y potasio. Y es un paciente que viene con una hipocalemia días y no se repone, y es porque también tenía una hipomagnesemia. Entonces nunca olvidar el magnesio. Y para hacer diagnósticos diferenciales. Uroanálisis o urocultivo, descartar infecciones del tracto urinario. Pacientes en edad fértil, femeninas, siempre pedir una prueba de embarazo. Amilasas y lipasas para descartar todo lo pancreático, claramente en los pacientes que lo ameriten, no todos los pacientes yo voy a estar sospechando una enfermedad pancreática y así con cada enfermedad. Bilirrubinas, el ácido láctico en los pacientes que se ven sépticos para saber cuándo intervenir y el manejo prequirúrgico que es muy importante basados en todos estos criterios. La radiografía. Si ustedes van a ser rural, muchos de ustedes van a tener esto como imagen y ya. Y una radiografía me dice muchas cosas. El problema es que no sabemos cómo interpretar o cómo leer una radiografía. Y siempre vemos cosas básicas y no las entendemos. Una radiografía, cuando ustedes estén pensando en un paciente con abdomen agudo, hay que pedir una radiografía de tórax, no de abdomen. Porque una radiografía de tórax me puede evidenciar neumoperitoneo. ¿Y cómo? Por el diafragma. Como ustedes ven acá, el diafragma está levantado porque hay aire abajo del diafragma. Si yo tengo aire abajo del diafragma, quiere decir que tengo un neumoperitoneo porque hay una víscera hueca perforada. Casi siempre una úlcera gástrica. Pero es una forma de saber que tengo un paciente con peritonitis. Y muchas veces, solamente con la radiografía, podemos intervenir al paciente sin esperar una tomografía. Entonces, nunca olvidar la importancia de la radiografía. Para obstrucción intestinal, uno sabe que una radiografía de abdomen en una obstrucción intestinal nunca me va a ver un punto de transición. Otra pregunta de examen. Radiografía de abdomen no ve punto de transición en una obstrucción intestinal. Porque, a diferencia de una tomografía, la tomografía sí es un video que me muestra todas las asas intestinales y me dice dónde está el punto de transición. En la radiografía, como es una foto, no hacemos el seguimiento de las asas abdominales, pero sí hay dos puntos muy importantes que me muestra la radiografía. Uno, niveles hidroaéreos. Todos tenemos niveles hidroaéreos, entonces no es algo patológico, pero sí saber que si los niveles hidroaéreos no están distribuidos de manera homogénea, quiere decir que hay un punto de transición, porque si todos los tengo ubicados en un lado y ninguno en el otro, quiere decir que hay una obstrucción intestinal. Y también el aire en la ampolla rectal. Si no vemos aire, muestren esta foto, en la ampolla rectal quiere decir que no está llegando al recto. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción intestinal. Y nunca olvidar la foto del café, como ven la semilla del café, siempre saber que es un vólvulo intestinal, que puede ser del ciego o puede ser del sigmoides, más frecuentemente del sigmoides, y eso es una causa de un abdomen agudo que hay que operar emergente. La ecografía. La verdad, la ecografía ha estado evolucionando y cada vez es más útil. Mi invitación es que hagan cursos de ecografía. Si ustedes quieren hacer aquí cirujanos,
van a ver que la ecografía está teniendo un potencial muy grande y que siempre esperamos a que haga un radiólogo, una imagen que podemos hacer nosotros a la cabecera del paciente. Entonces mi invitación es que hagan cursos, aprendan a leer ecografía, porque nos pueden hablar tanto de enfermedades vesiculares, acá vemos una vesícula con el cálculo claro, paredes engrosadas y hacer así el diagnóstico oportuno, y también ecografías para el apéndice. Encontramos también apendicitis con el signo de Diana, con líquido periapendicular, que también nos hace el diagnóstico de una apendicitis. Y la resonancia, ahora la tomografía también es muy importante que la conozcan. Esto no es solamente de los radiólogos, un buen cirujano es uno que sabe leer tomografía. A veces al principio es difícil, pero uno se va acostumbrando y va identificando los órganos muy rápido. Métanse a páginas de radiología y traten de buscar siempre el apéndice. Es como una invitación que les hago. Acá vemos dos casos de apendicitis. Una apendicitis clara, con una inflamación apendicular con grasa estriada alrededor. Y ya en el segundo caso, que es algo un poco más severo, porque está condicionado a un absceso periapendicular. Otras causas para evaluar en la tomografía, que nosotros casi no vemos, lo vascular. Siempre nos notamos las causas vasculares. Y ver un trombo en una tomografía no es algo que no podamos ver nosotros. Ver un trombo en la tomografía, ahí la vemos en la imagen, de la vena mesentérica superior, es una de las causas más comunes de abdomen agudo. Y esto puede condicionar también a isquemia intestinal, que la podemos ver en fases agudas como neumatosis intestinal. Otra pregunta de residencia, neumatosis intestinal, es aire en las paredes del intestino, o cuando ya está muy avanzado, un engrosamiento e incluso perforación intestinal. Y la resonancia, yo les traje la imagen de la resonancia es para que sepan que la resonancia es una de las imágenes más útiles en los pacientes, pero no en un contexto de abdomen agudo, porque como les digo, se puede demorar de 1 hasta 2 horas dependiendo de qué tipo de resonancia yo mande, y son pacientes que simplemente no me van a dar la oportunidad de dar tanta espera. Sin embargo, en contextos de población especiales, como estamos hablando en este momento, en embarazadas va a ser muy importante, ya que no podemos realizar tomografías pues, por causas obvias del feto y la radiación que la exponemos, pero siempre pensar en la resonancia en paciente de abdomen agudo como la última fuente que yo voy a utilizar, aunque es muy buena para discriminar todas las estructuras. Por ejemplo, acá vemos todo el recorrido que hace el intestino, la vesícula, el hígado, lo vemos muy bien pues con muy buena especificidad, no es la imagen oportuna en pacientes con un abdomen agudo. Y ahora que ya entendemos qué es un abdomen agudo, ahora veamos la importancia de saber las poblaciones especiales. Porque en estos pacientes el manejo quirúrgico no siempre va a ser el tratamiento ideal. Saben que la cirugía es una injuria a los pacientes. Cuando yo llevo a un paciente a una cirugía, le estoy aumentando la injuria al paciente. Y no solamente en el proceso quirúrgico, sino que necesito que el paciente esté bien para que después me haga un cierre de la herida quirúrgica y no se complique. Entonces, se llaman especiales, es por eso, porque el manejo quirúrgico no siempre va a ser el principal en ellos. Adultos mayor. Normalmente, siempre es pregunta, paciente adulto mayor en la actualidad se considera 65 años, sin embargo la OMS ha extendido esto hasta 75 años, principalmente porque la funcionalidad ha cambiado mucho, entonces cada vez le estamos dando mayor tiempo, y la etiología en estos pacientes va a ser obstrucción intestinal en un 57%. ¿Por qué? Porque como son pacientes adultos, siempre hay que pensar en las causas oncológicas y muchas de ellas dan obstrucción intestinal, seguida de la colecistitis, úlcera péptica y apendicitis aguda. ¿Qué cambian ellos? Digamos, la presentación clínica. 3 cosas muy importantes de esta población. 1, la fiebre. Ellos van a tener una disfunción en la termorregulación basal de ellos. 2, los leucocitos. Ellos pueden tener leucocitosis sin tener un proceso séptico actual por tener una hemoconcentración. El dolor migrante no va a ser tan evidente en ellos, o su dolor, así sea parietal, no va a ser específico. Entonces, llegar a la clínica, por clínica, llegar a ellos es más difícil y puede haber un retraso en el diagnóstico, por lo que puede haber un retraso en el tratamiento. Y saber que un retraso en el tratamiento lleva a mayor incidencia de complicaciones. Entonces, en ellos, los paraclínicos, cuando estemos evaluando en un paciente adulto, cuando ustedes estén en urgencias viendo un hemoleucograma de estos pacientes, a ver, una leucocitosis puede haber sin sepsis. Entonces, a que el paciente tiene leucocitosis, le vamos a hacer 20.000 exámenes, no,
Profe, eso puede ser normal porque es un paciente adulto mayor. 2, trombocitopenia. 2 contextos de la trombocitopenia. Si el paciente tiene una clínica de sepsis, la trombocitopenia puede ser entonces porque tiene una enfermedad o una coagulación intravascular diseminada que me esté generando esa sepsis y me esté destruyendo pues las plaquetas. O 2, si el paciente está bien, es porque la edad, a medida que avanza la edad, hay destrucción plaquetaria. Entonces hay que tener muy bien el contexto de los pacientes. Y como ellos son población geriátrica, sí es mejor de entrada hacer una imagen con tomografía si tenemos la oportunidad. Pero es que le quiero hacer una radiografía para ver si no. Hagámosle una tomografía de entrada, evitémonos la radiografía si estamos en el ambiente adecuado, porque, como les dije, el dolor puede ser difuso y puede que su clínica nos confunda y estemos pensando en una cosa, pero realmente es otra. Entonces, para evitar ese retraso en el diagnóstico, empecemos con la tomografía. El tratamiento. En otras poblaciones es quirúrgico. En esta población, uno por la medida trata siempre de dar antibiótico, vigilancia y líquidos. No se les olvide, por favor, los líquidos porque ellos desde base están hemoconcentrados. Siempre tratando de ver un manejo médico adecuado y tratando de evitar la cirugía porque hay una injuria quirúrgica mayor en este tipo de pacientes. Sin embargo, como hemos evolucionado tanto en la cirugía, la verdad ya vemos que esta población se puede operar sin riesgo alguno y en la medida realizarla de manera vía laparoscópica. ¿Qué pasa? Cuando ustedes lean el tema de la laparoscopia, van a ver que actualmente no existen contraindicaciones absolutas. Hay muchas relativas, pero absolutas cada vez es menos. Como ustedes saben, la laparoscopia es una medida poco invasiva que genera un neumoperitoneo. Es decir, yo introduzco aire a la cavidad abdominal. Yo inflo el abdomen. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy dando más aire a la cavidad abdominal? Se va aumentando la presión intraabdominal. Y en estos pacientes que tienen riesgo cardiovascular, cuando yo inflo, comprimo vasos, puedo deteriorar estos pacientes. Entonces, muchas veces eso lleva a una contraindicación relativa y los llevamos mejor esa cirugía abierta. Entonces, siempre pensar en los antecedentes de estos pacientes, nunca saltármelos, porque si es un paciente cardiópata que está en manejo y no está controlado, es una contraindicación relativa para la laparoscopia y yo le digo al profe, mejor hagámosla abierta por esto y esto. Pacientes inmunosuprimidos, cuéntame. Y en un paciente adulto mayor obstruido por bridas o adherencias. También se puede laparoscopia. Sí. La contraindicación es más de la base de los antecedentes, de las enfermedades patológicas, pero las bridas y todos los síndromes adherenciales también se puede hacer. ¿Cuándo no se puede hacer? Cuando se considera abdomen bloqueado o congelado. Y ahí también es una contraindicación absoluta, es una de las pocas de la laparoscopia. El abdomen congelado son bridas o adherencias firmes, que es, como su nombre lo dice, es completamente un bloque. No se ve la diferencia entre una asa y una fibrina, que es lo que juntan las asas intestinales. Ustedes simplemente ven un bloque y no saben qué es hígado, qué es intestino, qué es vaso, todo está bloqueado. Entonces ahí sí se tiene que hacer abierto. De resto se puede por laparoscopia. Pacientes inmunosuprimidos. Cuando hablamos de inmunosuprimidos, sí pensar en los pacientes con VIH y estas enfermedades que lo van a inmunosuprimir, pero no olvidar el paciente oncológico. Y el paciente oncológico siempre está en los libros como población especial, también es algo que nos saltamos, pero es muy importante en pacientes con abdomen agudo. ¿Por qué? Porque hay pacientes oncológicos que se dividen en 3 categorías. Está el paciente oncológico quirúrgico. Cuando yo hablo oncológico quirúrgico es que su patología oncológica se puede operar. El cáncer gástrico se puede operar, el cáncer de recto se puede operar. Ese es el quirúrgico. Oncológico médico o no quirúrgico, y es que su patología de base, ya sea el cáncer de estómago, de colon, no es quirúrgico en el momento, pero se va a llevar a una terapia con quimioterapia o radioterapia y después se verá si es quirúrgico. Y ya el contexto de un paciente oncológico paliativo. Se quiere decir que no es quirúrgico, está en manejo paliativo y puede tener una esperanza de vida corta. Entonces, en ellos, algo que juega muy en contexto es que pacientes paliativos tienen una apendicitis perforada y una de las causas que más nos lleva a la ética es no saber si operar o no operar, porque el paciente tiene una poca expectativa de vida, pero está sufriendo por un abdomen agudo. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, tienen carcinomatosis peritoneal y esa es una de las contraindicaciones para operar. Entonces vamos a ver cómo tratar a estos pacientes. Una de las causas más importantes de cáncer o de las más comunes acá en Colombia va a ser la obstrucción intestinal maligna.
Cuando ustedes lean de obstrucción intestinal maligna, saber que hay dos tipos. Y está la maligna mecánica y la maligna funcional. Completamente diferente y se maneja de maneras completamente diferentes. La mecánica es que yo tengo mi colon y dentro del colon, o pues adyacente a él, un cáncer de colon que me está generando una obstrucción intestinal. Claro, porque si yo tengo el colon y tengo una bola metida, me va a generar una obstrucción. Esa es mecánica. Y la obstrucción funcional es que por la diseminación del cáncer, yo puedo tener un cáncer gástrico, un cáncer pancreático, un cáncer cerebral, y por la diseminación del cáncer a las estructuras peritoneales, me genera una obstrucción intestinal maligna funcional. Es decir, yo no tengo el cáncer metido ahí en la luz intestinal, sino su diseminación hizo que fallara toda la fuerza contráctil que tiene el colon y él simplemente está quieto, no se mueve. Es una obstrucción sin algo dentro del colon, pero simplemente el colon está quieto porque ya no funciona, ya no se está moviendo y ya no está haciendo el peristaltismo que normalmente hace. Para ello, necesitamos la tomografía abdominal. Es el diagnóstico ideal para este tipo de pacientes. ¿Cómo es entonces el manejo? El manejo inicial, ya sea en un mecánico o funcional, siempre va a ser un manejo no quirúrgico inicialmente, porque yo lo tengo que nutrir, le tengo que dar la sonda nasogástrica, nunca olvidar, ustedes van a estar siempre en el servicio de urgencias en un paciente con obstrucción intestinal. El cirujano no lo tiene que ver para ustedes ordenarle una sonda nasogástrica. Siempre el manejo inicial va a ser sonda nasogástrica. Y ellos mejoran mucho la sintomatología y evitamos que se complique por una perforación. Entonces, siempre pensar en la sonda nasogástrica, siempre pensar en el potasio, magnesio y fósforo y empezar la reposición de los electrolitos. Entonces, obstrucción intestinal. Ustedes tienen un paciente con obstrucción intestinal en el servicio de urgencias, ya saben qué hacer. Tomografía, manejo inicial con sonda nasogástrica, ionograma. Siempre. Y nada vía oral hasta que el cirujano lo vea. Hay momentos en los que cuando es funcional, el manejo va a ser no quirúrgico, porque pónganle hoy, todo es de hoy en esta charla. Si ustedes tienen un paciente con una obstrucción maligna, que no está obstruido por un cáncer, sino que simplemente el peristaltismo dejó de funcionar, ¿qué van a operar ahí? No le pueden quitar todo el colon, no le pueden quitar todo el intestino, y simplemente el cáncer primario que está generando eso es tan grande que tampoco es quirúrgico. Entonces esta patología no es quirúrgica porque ¿qué van a hacer ahí? ¿Cómo mejoramos esto? Hay estudios que empiezan a poner esteroides para mejorar la funcionalidad y disminuir la inflamación. Y claramente la nutrición por vía enteral, recuperar a los pacientes, pero es un manejo completamente paliativo. Opciones quirúrgicas ya en pacientes que sí tienen una causa de obstrucción mecánica, que está mecánica. Entonces, cuando está mecánica, yo la divido en dos. Sus pacientes que voy a llevar a cirugía y pacientes que tienen un cáncer avanzado no quirúrgico. Cuando es una mecánica por cáncer avanzado no quirúrgico, yo tengo medidas paliativas quirúrgicas. Son medidas que no es quitar el cáncer, no es hacer hemicolectomías o resecciones tumorales, pero es una opción quirúrgica paliativa, que es gastrostomías. Gastrostomías es un tubo del estómago hacia afuera y no solamente sirve para nutrir, sino hay gastrostomías de descompresión, que es por donde va a botar todo el líquido intestinal. Derivaciones intestinales, que es conectar muchas veces cuando es de intestino o del estómago en el píloro. Lo que yo hago es conectar el estómago con un asa de yeyuno y hacer un puente del estómago al yeyuno y el cáncer queda ahí. Hay stents por endoscopias, tratar de abrir ese puerto, descompresiones por colonoscopias. Hay muchas formas quirúrgicas paliativas para mejorar la sintomatología en estos pacientes, sobre todo cuando no son candidatos para cirugía. Otra pregunta muy común de exámenes: ¿quiénes en oncología no son candidatos para cirugía? Esperanza de vida corta, que se define en menor de 2 meses, en algunos artículos menores de 3. Carcinomatosis peritoneal, que es los implantes en la pared peritoneal, lo hace irresecable y también no quirúrgico. Y cuando la carga tumoral intraabdominal es difusa o hay ascitis masiva. La ascitis, sobre todo, que uno siempre piensa cuando está en urgencias, drenarla. Es decir, bueno, tiene una ascitis, la drenamos y ahí lo mejoramos. Pero en estos pacientes, cuando tienen carcinomatosis peritoneal, usted donde lo abre no vuelve a cerrar, porque es cerrar cáncer con cáncer.
y el cáncer no cierra. Entonces también saber que si yo quiero drenar esa citis, la puedo hacer, pero si lo abro no vuelve a cerrar y va a generar una fístula cítica y el paciente va a tener que vivir sus 3 meses que le quedan botando líquido siempre por el abdomen. Entonces saber también cómo voy a llevar el paciente a cirugía, pero cómo lo voy a sacar después de cirugía. Enteritis por radiación. 2 preguntas también muy claras. Hay algo que me genera la radioterapia y hay algo que me genera la quimioterapia. Entonces uno siempre dice, no, el manejo oncológico médico, radio, quimio, eso es lo mismo. No, hay 2 entidades y cada una tiene su propia patología. La radioterapia se llama enteritis por radiación y hay una fase aguda que es cuando lo doy por poco tiempo y una fase crónica que es el paciente simplemente que lleva recibiendo radioterapia por mucho tiempo y ya generó un síntoma que se llama mala absorción. Entonces, si yo tengo en mi mente que la enteritis por radioterapia me genera mala absorción, van a ser pacientes desnutridos y que toda su sintomatología se va a basar en la desnutrición. Y uno dice, yo voy a llevar verdaderamente un paciente desnutrido, que no solamente la enteritis va a ser en una parte específica, sino que por como su nombre lo dice, es en todo el intestino a cirugía. Muchas de las veces uno dice, no. Y es un paciente que te llega al servicio de urgencias con abdomen agudo, quejándose, doliéndose, y uno dice, no, llevemos al cirujano. Y cuando el cirujano ve la anamnesis, estudia al paciente, el paciente te va a decir, yo es que yo estoy en radioterapia. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasó? Porque no interrogaste bien al paciente. Si es un paciente por radioterapia, pensá en la enteritis. ¿Qué es de manejo quirúrgico? No. ¿Y cómo lo sabemos? Hay una imagen de elección que va a ser también la tomografía. Sigamos. Cuando entonces hablamos de esta patología, vemos que hay el manejo conservador, que es lo que tenemos que hacer. Y el manejo conservador no lo hace o no lo tiene que hacer el cirujano. Desde el principio, los médicos generales son también los que lo hacen. Y va a ser mucho mejor cuando ustedes sean médicos generales o incluso cuando sean cirujanos, saber diagnosticar esta enfermedad sin la necesidad de una tomografía, sino que sospecharla desde un comienzo. Porque son pacientes, como vemos acá, que rara vez el manejo quirúrgico está indicado. Únicamente cuando está perforado. Pero incluso así, uno sabe que por estar tan desnutrido van a haber grandes complicaciones. Cuando están perforados, uno hace una anastomosis, ¿cierto? La anastomosis es la unión de 2 estructuras intestinales. En estos pacientes, cuando sean cirujanos, siempre pensar en hacer una ostomía derivativa, es decir, ya sea una colostomía o una ileostomía según el punto de perforación intestinal, porque les aseguro que hay un alto riesgo de filtración de anastomosis y son pacientes que van a tener peritonitis secundarias a filtración de anastomosis. Entonces, ir siempre un paso adelante en estos pacientes y tratar de siempre darle manejo conservador. Pero si no me funciona el manejo conservador, hacer una anastomosis siempre con una colostomía derivativa. Y la otra, que es la enterocolitis, enteritis por radiación, enterocolitis neutropénica. Y esta es por la quimioterapia. Cuando tenemos pacientes con quimioterapia, esos pacientes neutropénicos por trastornos mieloproliferativos van a estar en quimioterapias por largo tiempo y van a generar una enterocolitis, que es una inflamación difusa de todas las asas intestinales dada o secundaria a la quimioterapia. La quimioterapia es una droga que puede generar también lesiones en los órganos adyacentes y esta me va a dar una debilidad en las paredes. ¿Y qué pasa si yo tengo una debilidad en las paredes del intestino o del colon? Va a haber mayor translocación bacteriana a través de las paredes intestinales. Entonces son pacientes también que van a venir con diarrea, malnutrición, que van a venir con síntomas, incluso con dolor de abdomen agudo, pero como es una patología que no me afecta uno en específico, sino que es todo el intestino delgado y todo el intestino grueso, ¿yo qué le voy a operar? Entonces el manejo tampoco es quirúrgico. Saber identificar estos pacientes que son inmunosuprimidos si están en terapia, con radioterapia o con quimioterapia, saber diagnosticar estas 2 entidades y empezar el manejo no quirúrgico oportuno. Saber también que no todos los cánceres van a ser de gástricos, intestino delgado o intestino grueso. Siempre se nos pasa los cánceres de vía biliar o los pancreáticos. Para pregunta de residencia, neoplasias periampulares. ¿Qué son las neoplasias periampulares? Van a ser colangiocarcinomas,
Como vemos, ustedes saben que es periampular por la estructura anatómica. Tiene el duodeno, una papila que conecta con el colédoco. Todo lo que me afecte ahí va a ser neoplasia periampular. Entonces, ¿cuáles son? Cabeza del páncreas, del duodeno, colangiocarcinomas y la que a todo el mundo se le olvida, de la papila. Nadie se acuerda qué es la papila, incluso su nombre lo dice, pero bueno. Estos pacientes con cáncer pancreático y de vía biliar, el diagnóstico oportuno y el mejor que ustedes pueden pedir siempre va a ser la colangioresonancia. Pero como su nombre lo dice, resonancia. ¿Qué habíamos dicho? Abdomen agudo es mejor no pedir este tipo de exámenes, porque se puede demorar mucho en hacerlos y porque para yo tener una buena imagen necesito al paciente quieto, que respire adecuadamente. Un paciente con un dolor, un abdomen agudo me va a estar taquipnéico, se va a mover, nunca me va a hacer una buena resonancia. ¿Yo qué tengo que tener claro entonces en estos pacientes? Que si yo los quiero llevar a una colangioresonancia, tengo que hacer un manejo sintomático. El manejo sintomático, hacerlo oportuno, porque muchas veces pacientes con este tipo de patologías no van a ser quirúrgicos, pero sí van a ser de manejo sintomático. ¿Cuál es el manejo sintomático? También muy obvio. Un stent, si yo tengo algo que me está obstruyendo la vía biliar, el manejo va a ser desobstruirla. ¿Qué hay para desobstruirla? El stent, por vía CEPRE, se pone un stent que me abre la papila y me permite el drenaje de toda la bilis, otra vez hacia el tracto gastrointestinal, evitándome la colangitis, que es lo primero que yo debo evitar en estos pacientes. Siempre pensar, cáncer pancreático, cáncer colangiocarcinoma, obstrucción vía biliar, evitar colangitis, es lo que yo necesito. Entonces, dos cosas, derivación y antibiótico. Siempre hacer eso desde urgencias. Desde que yo veo al paciente, no necesito una imagen para yo saber que mi paciente tiene alto riesgo de colangitis cuando lo veo ictérico. Y nunca olvidar la vitamina K. Listo. Causas vasculares, eso también es otra cosa que se les olvida mucho. Y siempre en un paciente piensan en las cosas más raras. Es que yo he visto que piensan en los diagnósticos que ni yo sabía y tenía un trombo. ¿Cómo saber reconocer esto? Pacientes inmunosuprimidos, ¿qué son? Son pacientes quietos, que casi no se mueven por el dolor. Entonces, toda esa estasia vascular me va a generar muchos trombos. Y yo los puedo ver por tomografía. Está bien, los Doppler venosos son los radiólogos que nos ayudan a realizarlos. Mi invitación es que ustedes también sepan hacerlos. Pero también lo puedo ver por tomografía, que es algo que ustedes tienen que saber leer y que desde ahora les invito a que hagan, que revisen páginas como Radiopedia, no sé si la conocen, es muy buena, les muestra cómo leer tomografías y de ahí es donde yo he estudiado todo y donde nos permiten leer y saber el diagnóstico, porque poner en urgencias, o ustedes como internos, pendiente de reporte de tomografía, es algo que puede retrasar el manejo en ellos. Y el manejo es fácil, es médico, una trombosis. La verdad, si uno la diagnostica oportunamente, puede solucionarse con anticoagulación. La hemorragia intraabdominal. Por ejemplo, en pacientes que son VIH, los cánceres van a ser muy vasculares y el sangrado de ellos va a ser muy fácil. Entonces, saber que estos pacientes, como ya tienen un tumor y una de las fases tumorales es la angiogénesis, que es formación de nuevos vasos, estos pacientes van a tener más vasos que los que una persona normal, por así decirlo, tiene. Entonces su ruptura va a ser incluso mucho más fácil. Y ellos hacen hemorragias intraabdominales que no son intragastrointestinales, que son las que usualmente pensamos, que son la úlcera péptica, por pues todo el tracto gastrointestinal, sino que van a ser tumores que sangren. Y la diferencia en ellos es que me puede dar un hemoperitoneo. Y en ellos sí es una urgencia quirúrgica, incluso si son paliativos, porque hay que operarlos. ¿Qué otra medida se puede hacer en hemorragias intraabdominales? Y aquí viene otra pregunta de examen de residencia, es las medidas paliativas. Y se puede embolizar, sobre todo en los cánceres gástricos, se puede embolizar por medio de radiología intervencionista, arterias. Y la pregunta más común, ¿qué arteria se va a embolizar en un paciente con cáncer gástrico que esté sangrando? Y va a ser la arteria gástrica izquierda, para que lo anoten. Lo preguntan, es porque la que da más vascularización y esa es la que se debe embolizar en pacientes con sangrado gastrointestinal secundaria a tumores gástricos. Y la isquemia intestinal, nunca olvidarla. Un signo muy importante es la neumatosis intestinal, aire en las paredes del intestino. Es un hallazgo radiológico muy importante que lo veo desde la tomografía.
y es un paciente que se tiene que operar de manera inmediata porque puede perforarse muy fácilmente. Segunda población, el embarazo. Como cirujanos, cuando ustedes ya sean cirujanos, van a ver que es una de las poblaciones que uno más temor tiene, porque está operando no solo una vida, sino dos. Y todos los hallazgos del examen físico cambian en los pacientes y el de laboratorio. Si yo tengo un paciente masculino, 24 años, que llega al servicio de urgencias con múltiples episodios de vómitos, náuseas y dolor en fosa ilíaca derecha, yo ya me sé el diagnóstico, y tiene unos leucocitos de 15.000. Digo, no, este man no es normal, tiene que tener algo, ya me sé orientar. Pero si llega una paciente en embarazo, 25 semanas, que lleva vomitando 3 días y que tiene unos leucocitos de 15.000, me embalé, porque yo no sé si es que el bebé le está pateando y le está doliendo en la fosa ilíaca derecha, si los leucocitos que tiene es porque está enferma o porque es lo normal del embarazo, y si el vómito es por la hiperemesis gravídica, porque está en embarazo. Entonces ahí me cambia mucho el diagnóstico y dice, pucha, ¿qué voy a hacer? Recordar, es fácil, es una paciente que tiene muchos cambios fisiopatológicos por su embarazo. Uno de ellos, leucocitosis. Ellos hacen hemoconcentración y es normal una leucocitosis en pacientes en embarazo. Las náuseas y los vómitos es normal en una paciente en embarazo, pero la clínica de la paciente es la que me va a dar la clave. El dolor, la fiebre, dónde le está doliendo, eso es lo que me va a llevar si es fisiopatológico por su embarazo o por una enfermedad que yo tengo que oportunamente diagnosticar. Muy importante el punto de McBurney. El punto de McBurney no es apendicitis, muy importante, todo el mundo dice eso es apendicitis. No, es inflamación peritoneal. ¿Qué me puede cambiar según mi crecimiento uterino? Pieza normal como lo conocemos y mientras más semanas tenga la paciente, más arriba va a estar. Entonces, una paciente en embarazo con dolor en hipocondrio derecho puede ser un punto de McBurney, no un punto de Murphy, para que lo tengan muy en cuenta. Digamos. Y el paciente obeso mórbido. Cuando estén como cirujanos, como residentes, y cuando estén evaluando pacientes con obesidad, van a ver la gran dificultad que es examinarlos. Uno, en estos pacientes nunca va a haber dolor parietal, jamás, porque la pared como tal está tan alejada por tanta grasa que es muy difícil que ellos te digan específicamente dónde te está doliendo. Va a haber dolor visceral, claro, y ellos van a estar sudorosos, taquicárdicos, pero estos pacientes, dolor específico, muy pocas veces van a presentarlo. Y cuando el tratamiento es quirúrgico, operarlos también es otra de las cosas más complicadas, por tanto tejido adiposo que uno manipula y porque ellos desde un principio ya tienen una injuria que uno con la cirugía se las aumenta. Entonces, aunque no es lo ideal, uno trata de realizar un manejo médico en estos pacientes porque la cirugía muchas veces los lleva a mayores complicaciones. Y el manejo médico es controlarle la causa inicial, pero también llevarlos a disminuir pesos. Uno piensa que no pasa, pero sí, en las consultas uno ve una paciente con una hernia gigante, obesidad mórbida, y lo primero que uno dice es pierda peso y después lo opero. Porque operar a un paciente obeso mórbido es llevarlo a complicaciones quirúrgicas. La obesidad de 30, del índice de masa corporal de 30 a 39.9, lo consideramos obesidad. Y como vemos, bueno, algo que les quiero que tengan muy en cuenta. Cuando uno ve un paciente en urgencias, uno divide los pacientes que necesitan nutrición prequirúrgica y los que no. La nutrición prequirúrgica es algo que ustedes nunca tienen en cuenta porque a uno nunca se las explican. Nutrición parenteral, nutrición por sonda, nutrición por la gastrostomía, incluso nutrición oral con suplementos, uno dice eso es de la nutricionista. Pero somos nosotros, tanto médicos generales, residentes, internos, los que hacen esa interconsulta a la nutricionista. Y uno siempre ve un obeso y lo primero que uno dice, está nutrido, o sea, además no necesita todo menos nutrición, que es lo que le sobra. Y hay algo que se llama malnutrición. Y esos son los pacientes obesos que aunque tienen mucho tejido adiposo, no están bien nutridos. Y hay escalas para saber la valoración de la nutrición, que es otro tema aparte, pero no pensar y dirigirse siempre que un paciente obeso es un paciente bien nutrido. Son pacientes obesos mórbidos, pero con malnutrición. Y
muy importante saber que ellos van a cambiar un poco el diagnóstico. Y en ellos lo principal que quiero que tengan en cuenta es la apendajitis. La apendajitis es la inflamación del apéndice epiploico. ¿Qué es un apéndice epiploico? Si han visto, como una tetica que sale, no es un divertículo, sino de la grasa como tal, es una tetica que sale y eso es un apéndice epiploico del colon. No es el apéndice, no es divertículos, son apendajitis. Y duelen igual que una apendicitis porque la ubicación puede ser igual, muchas veces en el lado izquierdo, pero la sintomatología puede parecerse mucho a una apendicitis. Pero como son grasa y estos pacientes tienen tanta grasa, hacen mucho lo que es la inflamación de apéndices epiploicos. U otra cosa que es el infarto omental. El infarto omental, como uno lo ve en tomografía, se ve como una apendicitis. Si ustedes ven como tomografía, lo ven en radiopedia, ahorita que busquen, es uno de los diagnósticos tomográficos diferenciales de una apendicitis aguda. Pero si yo estoy en un contexto de un paciente obeso mórbido, tengo que saber que una de las primeras causas antes de una apendicitis es o una apendajitis o un infarto omental. Y en ellos el manejo no es quirúrgico. Entonces, por eso es tan importante saberlo. Porque si yo diagnostico una apendicitis, lo llevo a cirugía. ¿Y qué me voy a encontrar? 55.000 capas de tejido adiposo que tengo que entrar para poder operarlo. Y después de eso, veo el apéndice completamente normal. Porque ¿qué era? Un infarto mental. Entonces, por el nombre, el aumento es la capita que recubre y se infarta uno de esos pedacitos, eso es un infarto mental y eso duele porque pues se infarta parte de la grasa, o una apendajitis que puede resolver con manejo no quirúrgico, digamos. Acá, los diagnósticos más frecuentes, es una revista colombiana, la preguntaron en exámenes de residencia, si le quieren tomar fotos de pacientes con obesidad mórbida, cuáles eran de las entidades más comunes. Entonces, siempre saber, las que les dije, los más importantes, apendajitis, infarto mental, pero nunca olvidar la pancreatitis, porque uno de los criterios de pancreatitis aguda, el segundo más importante es triglicéridos por encima de 1000. ¿Quién me va a tener eso? Estos pacientes. Entonces, nunca olvidar la pancreatitis como diagnóstico diferencial y las hernias. Es muy difícil evaluarlas, porque tienen mucha grasa, pero la tienen. Tienen la hernia. Por ahí, pálpenla, búsquenla, sobre todo las inguinales, porque pueden generar obstrucción intestinal secundaria. Y las umbilicales, que es muy difícil de hallarlas con examen físico, pero que se los aseguro que si ustedes no saben qué es y ya le descartaron apendajitis o le descartaron infarto mental, se los aseguro que es una hernia que tiene por algún lado. ¿Cómo diferenciar la apendajitis de la apendicitis en un paciente? Es imageniológica. Solamente, ¿no? Es imageniológica, muchas veces también por el lado, ellos se pueden representar en el lado izquierdo, y aunque hay apéndices que pueden estar en el lado izquierdo, por todas las posiciones del apéndice, el diagnóstico diferencial va a ser imageniológico. El abdomen agudo, entonces en estos pacientes, como les dije, los apéndices epiploicos va a ser una entidad autolimitada, porque no es el apéndice, sino es la grasa, siempre tener en cuenta. Los apéndices epiploicos son grasas, grasas, grasas que se inflaman, grasa. Entonces va a ser autolimitado. Igual que el infarto mental, que es grasa, 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 que va a ser autolimitado. Todo lo que sea grasa se puede autolimitar. Digamos. Y nunca olvidar también las causas de las hernias internas. Las hernias internas, como su nombre lo dice, no la vamos a palpar, son por tanta grasa, el intestino tiende a moverse, tiende a hacer una hernia en cavidad abdominal que genera una obstrucción intestinal secundaria. Entonces, a ver, en estos pacientes con obesidad mórbida, hernia y grasas, hernias y grasas, hernias y grasas. Eso es lo que más les va a causar un abdomen agudo. Y como conclusión que quiero que se lleven, es saber que el abdomen agudo siempre va a ser una emergencia, que el examen no es imageniológico, sino por examen físico, que yo voy a identificar todas las patologías en estos pacientes, que el diagnóstico oportuno es el que me va a caracterizar si un paciente se me va a complicar o no, que normalmente no es el cirujano el que lo hace, sino que somos nosotros, ustedes los internos, los médicos generales de urgencias, nosotros los residentes, porque somos las primeras personas que tenemos en contacto con ellos, que es nuestra gran responsabilidad saber cómo diagnosticarlas. Y nunca esperar, y espero que se les quede, nunca poner pendiente imagen radiológica. Traten de saber cómo identificarlo, traten de hacer los hallazgos radiológicos, aprender a leer una tomografía, porque como les digo, van a ser ustedes los que tengan esa primera estancia con el paciente y los que van a tener un tratamiento, los que van a hacer que el paciente tenga o un tratamiento oportuno o una complicación.
Muchísimas gracias. Listo. Muchachos, primero que nada, pues agradecerle a la doctora por la charla maravillosa que nos dio. ¿Alguna duda que haya de pronto hacia la doctora? ¿Inquietud? Eka. Obstrucción intestinal en los pacientes, pues en estas poblaciones especiales, ¿hay alguna diferencia respecto al manejo antibiótico de profilaxis? ¿O no está indicado como tal en ellos? ¿O sí? La obstrucción intestinal, una de las grandes fisiopatologías, por eso les digo, siempre aprendan de todo desde la fisiopatología. ¿Qué me genera la obstrucción intestinal? Translocación bacteriana. Y siempre en el servicio de urgencias ponen sonda nasogástrica, navia oral, valoración por cirujano. Traten de saber que si llegan ya con un manejo antibiótico, voy a evitar mucho la translocación bacteriana. Y el paciente no tiene que estar séptico para yo poner el antibiótico, porque como su nombre lo dice, es empírico. No tanto profiláctico, pero sí empírico, porque el paciente ya va a estar infectado, por así decirlo, por toda la translocación. En pacientes oncológicos uno prefiere un uso inicial de piptazo, porque también tiene pseudomona, que como ellos se infectan y tienen tan bajo su presión, la pseudomona es una de las bacterias más comunes en ellos. Entonces uno hace piptazo para el cubrimiento de pseudomonas. Pero en pacientes en contextos ya sean geriátricos, embarazados, puede ser el manejo antibiótico normal. Que si les digo que como son pacientes, si ustedes saben que van a ser pacientes quirúrgicos, el primer instancia del antibiótico que yo lo tengo que dar es cubrimiento también para Staphylococcus aureus. Y uno dice, ¿para qué? Porque como nosotros vamos a operar y va a ser relativamente rápido porque es un abdomen agudo, la incisión que se hace es en la piel. ¿Y cuál es la bacteria que más predomina en la piel? Staphylococcus aureus. Y a mí, ¿por qué los pacientes me dan infecciones del sitio operatorio? Es porque no hice un buen manejo antibiótico. Entonces, siempre pensar que el cubrimiento tiene que tener Staphylococcus aureus, que uno casi no lo piensa. Uno dice gram negativos, todas las enterobacterias, pero nunca se les olvida siempre el Staphylococcus aureus y eso es lo que nosotros vamos a operar y es el paciente después, 10 días después, una infección del sitio operatorio. Entonces, siempre tener en cuenta la cefazolina, 2 gramos, cada 8 horas. ¿Alguna otra duda, inquietud? 1, 2, 3. Doc, mi pregunta es, en la población de estas pacientes que están embarazadas, no puedo tomar como la consideración entre hacer, por ejemplo, una apendicitis, entre manejo conservador y quirúrgico, como primero manejo conservador mientras está en el periodo de embarazo y lo tiene, y ya después de que se controla la patología, pues como hacer una cirugía electiva para quitarle el apéndice y evitar esa como recidiva. Vesícula, de cistitis. Porque el apéndice, ustedes saben que hay 4 fases, que ya llega a una fase tan inflamada que es la perforada, que ya hay que operar sí o sí. Con la vesícula, es un término que uno utiliza que es enfriar la patología. Se puede usar tanto en la vesícula como en los apéndices, que es darle el manejo antibiótico, enfriarlas y esperar. ¿Por qué? Uno espera operar a los pacientes embarazados en segundo o tercer trimestre. ¿Por qué? Porque si hay una complicación, el feto va a tener viabilidad de vivir. Que a un primer semestre, que si tú hiciste algo, que hubo una complicación, pues simplemente la viabilidad va a ser 0. Entonces, sí, uno espera muchas veces darle antibiótico, tienen algunas veces colecistitis agudas por colecitiasis y no le da manejo antibiótico conservador, siempre en seguimiento y vigilancia estricta para después operar en un tiempo más oportuno a la paciente en embarazo. ¿Hay alguna diferencia entre el abordaje, digamos, de una gastroparesia? Es que tengo entendido que la gastroparesia podía tener, digamos, un tratamiento quirúrgico, pero cuando estaba hablando de obstrucción intestinal fisiológica maligna, no, porque yo tenía, digamos, que se pueden poner como unos marcapasos que estimulan las células de Cajal para que aumente la motilidad gástrica y pues, intestinal. ¿Esto no se podría hacer en un paciente con la obstrucción intestinal fisiológica? ¿Cuál es la diferencia? La inervación. Tú ahí mismo lo dijiste. Un marcapasos, ¿dónde? En el vago, ¿cierto? Cuando uno hace cirugías, sobre todo van a ver que antes se hacían mucho las vagotomías, cuando habían úlceras pépticas, eso es decir, quitar el vago para disminuir la secreción y evitar la formación de úlceras, ellos tenían una complicación muy común que se llaman las gastroparesis. Como su nombre lo dice, es que también la motilidad del estómago se para, no hay nada que hacer. ¿Qué pasa? La inervación del estómago es muy dada por el vago y se puede poner muchas veces marcapasos que
según entiendo, no tiene mucha funcionalidad en la gastroparesia, ya no es un manejo muy utilizado, pero se veía para el manejo de ellos. ¿Qué pasa con el cáncer por obstrucción maligna funcional? Primero, es por una invasión del cáncer peritoneal, es decir, una diseminación. El paciente no va a tener buena funcionalidad porque el cáncer sigue ahí. Y como hacer un cáncer no quirúrgico, porque ya es avanzado, siempre va a estar esa estimulación. Entonces no es algo como, por ejemplo, en la gastroparesia, que yo le hice una vagotomía, me la llevé sin culpa y le puedo generar la estimulación porque ya la patología que me estaba dando eso, pues digamos así, se paró. Fue una equivocación quirúrgica y ya no hay nada más. En el cáncer es algo que sigue, porque la diseminación oncológica siempre va a estar ahí. Entonces no es algo que tú puedas parar. Adicionalmente, no hay un sitio de marcapasos que tú puedas poner, ¿sí me entiendes? En la inervación como tal, en el momento de tu abordar colon descendente o ya colon de intestino grueso. No hay un marcapasos como tal para tú poder hacer esa estimulación. La última. Pero espérate que yo y después. Bueno, profe, primero, nuevamente muchas gracias por la charla, me pareció que estuvo muy clara. Y yo te tengo dos preguntas. La primera es, en las pacientes embarazadas, ¿hay algún cambio como en el manejo analgésico? Porque pues en el manejo analgésico, porque es una población a la que uno le tiene pues como más miedo con algunos fármacos. Y la segunda es, ¿cuál es el abordaje de elección en estas pacientes? ¿Por la parotomía o por la paroscopia? El abordaje analgésico, pues sí, sí hay muchos cambios por la transmisión hacia el feto. ¿Cuáles? No te lo sabría decir. Ahí sí te quedo debiendo qué tipo de analgesia se puede o no se puede dar pues, en el paciente embarazado. Pero siempre tener en cuenta, ustedes van a tener como médicos generales y como residentes cuando lo sean, aplicaciones, utilícenlas. Estamos en la edad de la inteligencia artificial, utilícenla y son aplicaciones que ustedes ven en un momento, se llama dosis, hay dosis y te dice cuándo se puede dar en embarazadas y cuándo no, o cuándo ajustar la dosis en enfermedad renal. Entonces es súper recomendada para que la descarguen, porque aprendérselo de memoria, pues la verdad es muy bien. Una aplicación se la pueden descargar. Hay dos. Y, ¿cuál era la otra pregunta, perdón? La parotomía. Bueno, la laparoscopia en embarazadas se hace y uno prefiere hacer abordajes laparoscópicos. A uno le da mucho miedo el neumo porque tú ya tienes algo que te está aumentando la presión intraabdominal y generar un neumoperitoneo, pues uno le da como más miedo en la parte cardiovascular de la embarazada, pero no son contraindicaciones absolutas de la laparoscopia. Y si se puede hacer algo mínimamente invasivo, es mucho mejor por el riesgo a generar daños, sobre todo en toda la parte del feto. Entonces se puede hacer laparoscopia mínimamente invasiva. En ellas no hay problema. Cuando yo tengo, por ejemplo, una obstrucción funcional por un SEA gástrico, eso en la clasificación TNM ya me está hablando de metástasis. Listo. ¿Una otra duda, inquietud? Listo. Nuevamente agradecerle a la doctora, quiero darle un fuerte aplauso pues, por la charla que nos dio. Y nos vemos entonces en 10 minuticos, muchachos, para iniciar la segunda charla del día. ¿Listo? Muchas gracias.